Hechos 2, vamos a empezar la lectura desde el 40. Aquí está el apóstol Pedro dando la conclusión de su sermón el día de Pentecostés. ¿Sí? En el 38 es donde les dice que se arrepientan y que se bauticen a los recién convertidos. Y dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a hacer otra oración. Sí, Padre, bendito seas, te alabamos. Motivos sobran, Padre, para alabarte, para agradecerte. Siempre nos tratas mejor de como merecemos. Te ofendemos tanto, Dios, pero tú nos tienes tanta paciencia. Perdónanos, Padre, y límpianos de nuestros pecados ocultos. Tú nos conoces, Padre, no podemos negar que te ofendemos. Perdónanos y te pedimos que a través de tu palabra nos hables y trates con cada uno y nos muestres tu luz para que podamos vernos como tú nos ves y para que podamos reaccionar correctamente ante tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese día que Pedro predicó, había miles y miles de judíos ahí escuchándolo. Y 3,000 personas fueron salvas ese día. Pero, ¿cómo podemos saber que fueron salvas? Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo sabemos que fueron salvos? Porque recibieron la palabra. Recibir la palabra habla de recibirla en el corazón, no simplemente en el oído. ¿Y cómo sabemos que la recibieron en su corazón? Porque fueron bautizados. Ellos sabían que los cristianos en aquel tiempo eran odiados, eran perseguidos, eran encarcelados, estaban expuestos a persecuciones, entonces no les importó eso. Dicen, yo quiero ser bautizado. Entonces, eso demostraba que eran creyentes genuinos, verdaderos. Recibieron la palabra, ¿y cómo sabemos que la recibieron? Porque perseveraron, vea lo que dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, no solamente escucharon la palabra y entendieron de quién procedía, sino que perseveraron en ella. Y esto nos habla de que las personas que escuchan las doctrinas y que luego las abandonan, pues se convierten en apóstatas. Estoy hablando de los que conocen el evangelio verdadero, porque muchos se salen de iglesias falsas, ¿sí? Y se van a una iglesia verdadera. Obviamente esas personas no son apóstatas. Apóstata es una persona que conoce la verdad, pero que la desecha, que la contradice, que dice creer en las doctrinas y luego las niega. Esa es la apostasía doctrinal, ¿no? De la que hemos hablado en alguna ocasión. Y también perseveraban en la comunión con los hermanos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, en la comunión unos con otros. O sea, amaban a los hermanos, no se avergonzaban de ellos, a pesar de los peligros que existían por seguir a Cristo. Y también dice que perseveraban en el partimiento del pan, dice ya casi al final del versículo 42. Esta palabra partimiento del pan habla de que ellos perseveraban en participar de la Santa Cena. O sea, no se ausentaban a pesar de los peligros que corrían. Ellos se unían, se juntaban
participar de la Santa Cena. Y también dice al final del 42 que participaban, que perseveraban en las oraciones. Esto no quiere decir simplemente que perseveraban en las doctrinas privadas, porque si eran creyentes se supone que oraban en privado. No, se refiere a la oración pública. Vean, desde un principio en la iglesia cristiana primitiva, ellos acostumbraban reunirse para orar. Nosotros nos reunimos aquí todos los viernes para orar. Una iglesia donde no hay oración, donde los hermanos no se reúnen para orar, esa es una iglesia que está en peligro. Entonces, aunque ellos tenían el peligro de reunirse, se reunían a pesar del costo que tenía reunirse. Y no solamente perseveraban en eso, también en el amor. Vean lo que dice el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, no eran egoístas, compartían lo que tenían. Eso hablaba de que su amor era un amor verdadero. Y dice el 47, alabando a Dios, quiere decir que perseveraban en la alabanza. La alabanza a Dios no es algo que nosotros inventamos, es algo que Dios estableció en su palabra. Esto es la perseverancia de los santos. Perseveraron porque eran santos, eran verdaderos creyentes. Y vean el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. ¿Se añadieron a quién? Este versículo 41 refuta la idea de que el día de Pentecostés nació la iglesia cristiana. El día de Pentecostés no nació la iglesia de Cristo. Dice aquí, se añadieron a la iglesia. La iglesia ya existía antes de Pentecostés. ¿Quiénes fueron los primeros miembros? Los apóstoles. Y otros más que no eran apóstoles. Y luego en el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia que ya existía, obviamente. ¿Quién los añadía? Vean, no era el pastor, no era alguna organización adjunta o anexa, no, era Dios mismo. Él es quien salva las almas y que los hace miembros de la iglesia. Es su iglesia. Todos los que se añadían se exponían a los peligros, se comprometían. Si de aquí en adelante me van a perseguir, me encarcelan, me quitan mis posesiones, me quitan mi casa, me matan, no me importa, yo soy cristiano. No cabían los hipócritas en la iglesia primitiva. Entonces era un compromiso tremendo ser miembros de aquella iglesia primitiva. Acuérdense ustedes que casi todos los apóstoles murieron por Cristo. Y muchos que no murieron fueron dispersados y perdieron sus posesiones. Pero existen personas que creen, que para ser cristianas no necesitan ser miembros de una iglesia cristiana. Muchos creen eso. No, dice, yo soy cristiano en mi casa. Yo en mi casa leo la Biblia. Yo soy cristiano. Eso es falso. Algunos dicen que no hay tal cosa como membresía. Si fueron añadidos, quiere decir que había una lista. Y estos 3,000 fueron añadidos a los que ya estaban en la lista. Algunos no quieren hacerse miembros de una iglesia cristiana porque dicen, yo conozco a algunos que dicen que son cristianos y que son unos hipócritas. ¿Para qué me meto en una iglesia cristiana? ¿Para ser hipócrita como ellos? Mejor así la dejamos. Sí, tal vez algunas personas que tú conozcas sean hipócritas. Pero déjame decirte una cosa, los cristianos no son hipócritas. Los cristianos a veces actuamos como si fuéramos hipócritas. Pero si fuéramos hipócritas, pues simplemente ya no seríamos cristianos. Otros dicen así, la iglesia nos salva, la religión nos salva. El que salva es Cristo, entonces ¿para qué me hago miembro de una iglesia? Eso parece simpático, pero no es bíblico. Eso no es correcto. Sí, es cierto, la iglesia nos salva, la religión nos salva. Pero la iglesia es la iglesia de Cristo y Dios quiere que los suyos pertenezcan a una iglesia, que sean miembros de una iglesia. Hay otros que dicen, Dios conoce mi corazón y eso es lo que importa. A mí qué me importa lo que piense la gente de mí. Si a ti no te importa lo que la gente piense de ti, ¿te importa realmente lo que Dios piensa de ti? Porque si tú menosprecias a la gente, si tú menosprecias a la iglesia de Cristo, estás menospreciando a Cristo mismo.
la iglesia es la esposa de Cristo. Quien menosprecia a la esposa, menosprecia al esposo. Otros van todavía más lejos y dicen que Cristo no fundó ninguna religión. Dicen que la iglesia es una invención humana. ¿Pero es cierto? ¿Qué le vamos a decir a esas personas? Vean, en primer lugar, Cristo fundó una iglesia. Vean ustedes en Mateo 16. Vean lo que le dice aquí Cristo a Pedro, el apóstol. Vean desde el 15, Mateo 16, 15. Él les dijo a los apóstoles: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de mí? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De dónde sacó la conclusión Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué otros no llegaron a esa conclusión? ¿Por qué otros mejor lo mataron? Esta declaración que está aquí en el versículo 16 es una declaración de la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Cristo era un hombre, pero era Dios también. Aunque esto te parezca una contradicción, no lo es. Vean, de todas maneras, el cristianismo está lleno de aparentes contradicciones, pero Dios no se contradice. Cristo es Dios, Jesús es Dios. Entonces le dice Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Esto que acabas de decir es algo que Dios te iluminó para que entendieras. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ustedes saben que la Iglesia Católica se basa de lo que dice el versículo 18 para decir que la Iglesia de Cristo está fundada sobre Pedro. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Ven, la palabra Pedro es la palabra Petros, ¿sí? Según el griego. Y luego dice: y sobre esta roca. Aquí la palabra roca es la palabra griega Petra, ¿sí? Entonces, cuando dice y sobre esta roca, no se está refiriendo a Pedro. Pedro no era, ¿sí?, sobre quién fue edificada la iglesia de Cristo. Vean lo que está diciendo: sobre esta roca. Entonces, cuando dice sobre esta roca, ¿de quién está hablando? Está hablando una de dos. Solamente hay dos opciones: sobre la declaración que acaba de hacer Cristo, Pedro, acerca de la idea de Cristo, o sobre Cristo mismo. Dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca. ¿Sí? O sea que cuando Cristo dijo sobre esta roca, se estaba apuntando a Él mismo. ¿Pero por qué? Vean, 1 Pedro 2. Primera de Pedro 2, capítulo 6. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. El que dicen que fue el primer papa, ¿no? Primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Cristo es precioso para los creyentes. Dice: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que era la cabeza del ángulo era la piedra más importante del edificio. Quitas esa piedra y el edificio se viene abajo. ¿Quién es el más importante de la iglesia que de Cristo? Es Cristo. Escuchen, hermanos, ¿por qué nos reunimos aquí los domingos? ¿Porque somos importantes nosotros? ¿Nos reunimos aquí porque es importante este edificio? El importante es Cristo. Saquen a Cristo de aquí y ¿qué queda? No queda nada. Nuestra reunión no tiene sentido si Cristo no es Dios. Nos reunimos para adorarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él merece todo nuestro amor y toda nuestra obediencia. Si Cristo fue un hombre nada más, que murió en la cruz, pero que no resucitó y que sus pretensiones de ser Dios eran falsas, entonces Él fue un mentiroso. Él mereció la muerte y somos dignos de conmiseración. ¿Estamos adorando a un hombre? No. Nos reunimos aquí para adorar a Dios. Cristo es Dios.
De otra manera, nuestras reuniones no tendrían sentido. ¿Y quién está diciendo aquí que Cristo es la principal piedra del ángulo? Es Pedro. No dice, mírenme, yo soy la piedra del ángulo, la principal piedra. No. ¿Alguna vez han escuchado ustedes al Papa decir que Cristo es la principal piedra del ángulo? Ni lo han escuchado ni lo escucharán jamás. Pero Pedro, al igual que los demás apóstoles, era parte del fundamento de aquella iglesia. ¿Los fundamentos de qué se hacían? De piedra. Todos los creyentes somos piedras. Ahí mismo dice Pedro, somos piedras vivas. Vean, están en Pedro todavía. Primera de Pedro 2. Dice el 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora vean lo que dice Pedro de los creyentes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estamos aquí, vean, para que nos vean a nosotros, para que nos alaben a nosotros, para que nos feliciten a nosotros. Dios nos ha puesto como piedras de su iglesia para anunciar a Cristo, para que sepan quién es Él, para que lo amen, para que lo obedezcan, para que le teman. Cristo es Dios. No vamos a predicar de manera que la gente nos felicite. Una predicación no tiene el propósito de buscar la alabanza para el predicador. Las miradas deben de converger en Cristo. Él es el centro de nuestras reuniones, de nuestra oración. Si una predicación no tiene ese propósito, no es una predicación. Cristo debe ser reconocido como lo que es. Él es el dueño de su iglesia. Somos piedras vivas del edificio espiritual. Entonces Cristo está edificando su iglesia con estas piedras. Pero ¿quién es el más importante? Es Cristo. Y sin Él, todo esto se viene abajo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La iglesia de Cristo no la inventamos nosotros. No es propiedad de ningún hombre. ¿Qué Cristo dijo? Yo edificaré mi iglesia. Así la llama Él, mi iglesia. ¿Recuerdan esta palabra? La palabra griega es eclesia. Esta palabra se compone de dos palabras. La palabra ek, que quiere decir fuera, y la palabra eclesia, que quiere decir llamamiento o llamados. Entonces, la iglesia de Cristo son los que han sido llamados a salir fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de este mundo. Los cristianos somos ciudadanos del cielo, estamos de paso. Vamos a morir. La sangre se va a detener en nuestras venas. Nos van a comer los gusanos. Pero vamos a resucitar y estaremos con Cristo para siempre, porque Dios nos llama a salir de este mundo. Y es por eso que los cristianos tenemos que ser diferentes. Los cristianos no somos excéntricos. No somos payasos, pero los cristianos tenemos que ser diferentes a los demás. Los cristianos tenemos que hacer muchas cosas en sentido diferente a los demás, porque somos la iglesia de Cristo. Dios nos ha llamado a salir fuera de este mundo. Estamos en este mundo, formamos parte en un sentido de este mundo, pero nuestra patria está allá. Vean Mateo capítulo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Ya había una iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano.
Esta palabra la palabra gentil habla de una persona que es extraña a la iglesia. Entonces, si un cristiano, si un miembro de una iglesia cristiana cae en pecado y se niega a reconocer su pecado, se niega a arrepentirse, esa persona ya no puede ser miembro de la iglesia, ya no puede. Es extraño a la iglesia, queda fuera de la iglesia. Eso no quiere decir que no pueda seguir viniendo a los cultos, debiera seguir viniendo. Pero si tú has sido quitado de la membresía, ya no eres miembro. Pero entonces, los cristianos, los miembros de la iglesia, vamos a andar buscando a ver quién peca, a ver quién anda mal, para decirle acerca de su pecado, para reprenderlo y para quitarlo de la membresía. No, los cristianos no hacemos eso. Vean cómo dice el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, el asunto es que tu hermano te haya ofendido a ti. Aquí ya no habla de ofensas que ese hermano haya tenido con otras personas. No. Tú debes ver las cosas que son personales nada más. Y si ese hermano no reconoce su ofensa, y no se arrepiente, ¿en qué va a terminar el asunto? En que va a ser quitado de la membresía. Va a ser borrado de la lista. Entonces, hay una lista. Y los que quieren seguir viviendo en pecado, si tú quieres vivir en pecado, puedes hacerlo. Pero entonces, ¿por qué quisiste ser miembro de la iglesia? Si lo que tú quieres es seguir pecando, bueno, pues peca. Tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Nadie te obliga a que tú seas miembro de la iglesia. Pero, si tú dices ser cristiano, entonces tienes que obedecer. Si no quieres obedecer, si quieres vivir tu vida, bueno, pues haz lo que tú gustes. La iglesia, si tú vas a decirlo a la iglesia que el hermano aquel no se quiso reconciliar contigo, quiere decir que hay un lugar donde la iglesia se reúne. Hay un lugar donde tú puedes localizar esa iglesia. Es una iglesia que tiene una dirección donde se están reuniendo. Una iglesia cristiana está organizada sobre principios bíblicos. Una iglesia, como no es inventada por los hombres, no está sujeta a los criterios humanos. La iglesia debe de regirse por lo que está escrito aquí. Es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo. Entonces, no vamos a organizar la iglesia como se nos ocurra, como nos parezca conveniente o como nos parezca simpático. Esto significa que una persona no puede inventar su propia iglesia. Es que como a mí no me gusta la iglesia fulana, ni la iglesia sutana, entonces yo voy a inventar mi propia iglesia. ¿Qué te pasa? Tú no puedes hacer eso. Muchos lo hicieron. Elena White, la fundadora de los adventistas, como no le gustó la iglesia bautista, inventó la suya. Carlos Tate Russell conoció la iglesia, el evangelio verdadero, no le gustó, entonces inventó a los testigos de Jehová. José Smith conoció la verdad, no le gustó, inventó el mormonismo. Pero esas supuestas iglesias no son iglesias. Bíblicamente, técnicamente hablando, estrictamente hablando, no son iglesias. Así se dicen llamar, pero no lo son. Vean en Hechos, en el capítulo 15. Aquí este capítulo 15 habla del gran debate que se armó en aquellos tiempos, ¿no? Hechos 15, 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, etc. Pero vean lo que dice aquí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Por qué está mencionando aquí 3 clases de personas? ¿Saben por qué? Porque los apóstoles no podían tomar una decisión unilateral. Ellos tomaron el consenso de los ancianos y de toda la iglesia. ¿Me explico? Los apóstoles tenían autoridad, ¿sí? Pero ellos no decían, aquí se hace lo que yo digo. Cuando un pastor dice eso, aquí en esta iglesia se hace lo que yo digo, ese fulano ya cayó en la trampa del enemigo. Hay muchos dictadores que se sienten dueños de las iglesias, pero Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo, no la iglesia del pastor. La iglesia se establece conforme a los principios bíblicos, conforme a los patrones bíblicos y a las palabras de Cristo, a las palabras de Dios. Entonces, si una iglesia
no está establecida conforme a estos principios, esa iglesia ni a iglesia llega. Vean ustedes aquí en este versículo 22 que los apóstoles están mencionados en primer lugar. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la iniciativa. Y dice, y a los ancianos, ¿quiénes eran los ancianos? En la iglesia había ancianos, gente madura, gente de responsabilidad, gente de conocimiento, que tenía la responsabilidad de administrar las cosas. Entonces los apóstoles tomaron la iniciativa. Los ancianos los respaldaron, pero luego dice, con toda la iglesia. A fin de cuentas, quien tomó la decisión fue toda la iglesia en conjunto, no una persona individual que lo haya hecho por su cuenta. Hay miembros de iglesias que respaldan las decisiones que toman sus pastores, erróneamente. Si un pastor toma una decisión equivocada, la iglesia no debe de apoyarlo. Hermano, eso que dice usted no está bien. Usted será muy el pastor, pero mire, lo que está diciendo es antibíblico. Entonces la gente no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de decirle al pastor que está mal. Es decir, cuando el pastor toma decisiones que afectan a toda la iglesia. Si un pastor toma una decisión equivocada, va a afectar a todos. Bueno, hay de decisiones a decisiones, ¿no? Los líderes anglicanos, los presbiterianos, los católicos, los luteranos, toman decisiones sin consultar con nadie. ¿Con quién consultan los presbiterianos? Con el presbiterio. No consultan con la gente, con los miembros de la iglesia. O sea, es cosa de los jerarcas nada más. La iglesia católica, el papa toma las decisiones y los cardenales hacen lo que los diputados levantan la mano y dicen que sí, aunque estén mal la decisión que están tomando. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esas personas que toman decisiones de esa manera, sus iglesias no son iglesias. Ya vimos el texto de Mateo 18 que dice, tenle por gentil, tenle por extraño. Cuando Cristo dijo eso, que un hermano se niega a reconciliarse después de un pleito que tuvo con otro, y le dice, tenle por gentil, les dice a sus seguidores, estaba sentando las bases de la disciplina eclesiástica. ¿Quién inventó la disciplina eclesiástica? Fue Cristo mismo, es su iglesia. Entonces, la disciplina no es algo que inventó el pastor, es algo que Cristo estableció. Ahora, si una iglesia tiene la autoridad para quitar de la membresía a una persona, imagínense qué clase de autoridad ha dado Cristo a su iglesia. Ha delegado esa responsabilidad. Dice, ve y repréndele. Dice el Señor, si tu hermano ha pecado contra ti, dice, ve y repréndele. Pero algunos pueden pensar, sí, me ofendió, pero si voy y lo reprendo, se va a armar el pleito más grande. Cristo dice que vayas y lo reprendas. No, pero si yo lo reprendo, a lo mejor si yo le saco sus trapos al sol, él me va a sacar a mí los míos. Tú ve y repréndele. Te vas a meter en problemas tal vez, pero tienes que hacerlo, a menos que quieras desobedecer a Cristo. La iglesia de Cristo no quita la libertad cristiana. Vean, cada cristiano es libre en su conciencia para agradar a Dios. Cada cristiano individual tiene su propia conciencia. Cada cristiano tiene que rendirle cuentas a Dios. O sea, la hermana Alicia no tiene que rendirle cuentas a Víctor. Víctor no tiene que rendirle cuentas a Enrique. Enrique no tiene que rendirle cuentas a Mauricio. Todos tenemos que rendirle cuentas a Dios. Entonces, la iglesia de Cristo no quita la libertad cristiana, no la reprime. Pero escuchen, hay ciertos principios que todos debemos observar. En esta iglesia, cuando una persona es bautizada, le decimos que tiene que firmar un papel. ¿De dónde sacamos eso? De la Biblia. Eso no lo inventamos, eso está en Nehemías capítulo 10. ¿Sí? O sea, las personas se comprometen a servir a Dios. Nos comprometemos. Cuando una persona se bautiza dice, yo soy cristiano. Yo ya no quiero andar como antes. Sí, antes fui borracho, antes pequé de esta manera y de aquella otra. Pero de aquí en adelante,
yo decido ser diferente. Yo ya no quiero vivir la misma vida de antes. Entonces le decimos, ¿de veras? ¿Serías capaz de firmar eso? Si tú te comprometes, ¿sí?, eres miembro de esta iglesia. Escuchen, no estamos inventando. Una persona que se compromete a andar en obediencia delante de Dios, tiene que cumplirlo. Imagínense que un hombre dice, bueno, toda mi vida fui un borracho, un drogadicto. Ya dejé eso. ¿Ya soy cristiano? Ok, qué bueno. Entonces quiero ser bautizado. Lo bautizamos. Y a los 8 días de haberlo bautizado, lo vemos bien borracho ahí en la esquina. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó contigo? ¿Te bautizaste y ya volviste a la borrachera? Ay, es que mi compadre me sonsacó y... ¿Le vas a echar la culpa a tu compadre que ya andas de borracho de nuevo? Cuando Cristo les dijo a sus discípulos antes de partir al cielo, id y hacer discípulos, doctrinad y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Vean lo que Cristo dijo, enseñándoles que obedezcan. ¿Por qué? Porque necesitamos ser enseñados. O sea, el conocimiento de todo lo que es la voluntad de Dios no es algo automático. ¿Y quién nos va a enseñar? Por los hermanos, los que tienen liderazgo en la iglesia. Entonces, si tú quieres ser enseñado, se supone que estás dispuesto a obedecer lo que se te enseña. De otra manera, entonces, ¿para qué quieres ser un discípulo? ¿Vas a ser discípulo de quién? ¿Discípulo del pastor? No, se supone que tú eres un discípulo de Cristo. Pero si tú no quieres obedecer a Cristo, pues mucho menos vas a querer obedecer al pastor. No, una persona que se sujeta a Cristo, ya la hizo. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si tú te sujetas a Cristo, te sujetarás a cualquier otra iglesia, a cualquier otra autoridad que Cristo haya establecido. De otra manera no lo harás. Un cristiano cuando se bautiza sabe cuando menos lo elemental, lo básico. Pero hay muchas cosas que no sabe. ¿Quién se las va a enseñar? Pues las va a aprender en la iglesia. Dice, enseñándoles que guarden. Es posible que un cristiano ignore mucho acerca de la voluntad de Dios. Entonces, es el deber de los pastores, ¿sí?, de los que enseñan en la escuela dominical, que expongan los principios bíblicos, lo que Dios requiere de cada creyente. ¿Estás dispuesto tú a hacer lo que Dios ha dicho? Sí, ok, te bautizamos. Pero acuérdense lo que dice ese papel que nosotros firmamos. Dice, nos comprometemos a andar en obediencia delante de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo vamos a obedecer si Dios nos ayuda? Pero si tú dices ser creyente, tú vas a buscar la ayuda de Dios. Ningún cristiano es perfecto, pero ese es el deseo. Nuestro deseo es obedecer todo lo que Dios nos diga. No vamos a escoger unos mandamientos que nos parezcan convenientes y otros los vamos a rechazar porque eso no se vale. La iglesia no puede permitir que sus miembros violen esos principios bíblicos como si nada, como si no hubieran hecho nada. Ven, me estoy refiriendo a pecados públicos, pecados notorios. Vimos el texto que dice, si tu hermano peca contra ti. Supongamos que Víctor ofende a Mauricio y se dejan de hablar. ¿En qué puede terminar ese problema? Que al rato ya lo sabe América y ya lo sabe Nancy. Entonces ya está este matrimonio contra aquel otro. Y al rato lo sabe fulano de tal, y entonces ya son 3 matrimonios los que están involucrados. Se va a armar un relajo que olvídense. Entonces, el fuego se debe de apagar desde sus inicios. Antes de que crezca el problema, debes de buscar la solución. Nunca debemos permitir que un pecado se vaya agrandando y que involucre a otros. Es por eso que el chisme es un pecado altamente condenable, porque el chisme siempre mete en problemas a los miembros de las iglesias. Entonces, Cristo ha dado autoridad a sus iglesias para expulsar o para quitar de la membresía de la iglesia a las personas que se niegan a arrepentirse. Las iglesias que no disciplinan a los miembros que caen en pecado, ¿saben qué?
esas iglesias no son cristianas en realidad. Pudiera ser que hubiera alguna iglesia que ignore algo acerca de la disciplina, pero una iglesia que conoce los principios bíblicos acerca de esto y que no quiere disciplinar a los miembros que caen en pecado, esa iglesia va a desaparecer, dejará de ser iglesia. El descuido, nada más en esta área de la vida cristiana, conduce a una iglesia a su propia destrucción. Pero si quitamos de la membresía de la iglesia a una persona que cae en pecado y no se arrepiente, ¿buscamos el mal de esa persona? No, buscamos su bien. Es cuando una madre o un padre disciplinan a un hijo rebelde, a un hijo berrinchudo. ¿Odian al niño? No, le dan su nalgada para disciplinarlo. Los padres se supone que no odian a sus hijos. Los disciplinan porque es algo bíblico, porque es algo conveniente. Pero cuando la disciplina es ejercida correctamente, bíblicamente, es avalada en el cielo. ¿Qué dice en el versículo 18? Vean Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si tú atas bíblicamente, correctamente, como Dios manda, eso Dios lo aprueba. Y cuando tú readmites a una persona que cayó en pecado, que ves frutos de arrepentimiento en esa persona, esa readmisión será avalada también en el cielo. Vean qué tremendo honor ha conferido Cristo a sus iglesias. Porque la gente que dice, bueno, a mí qué me importa que lo que digan las iglesias. ¿Quién inventó las iglesias? Pues, ¿quién compone las iglesias? Pues las componen hombres. Los hombres son falibles. ¿Qué me importa? No, la iglesia es la esposa de Cristo. Que no se te olvide. Para que una persona sea aceptada como miembro de una iglesia cristiana, escuchen, esa persona tiene que haber sido regenerada y bautizada. Una persona tiene que comprobar, cuando menos en principio, que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo podemos ver que una persona ya nació de nuevo? Que ya no está en Adán, que ya está en Cristo, que se arrepintió verdaderamente de sus pecados. Debe haber un cierto cambio en su conducta, en sus actitudes, en su forma de hablar. Tiene que notarse. El Espíritu Santo obra de manera misteriosa. Cuando una persona nace de nuevo, pues eso nadie lo ve. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Pero vemos el vientecito para dónde va, la dirección que toma el viento. Si tú ves que el polvo va hacia allá, es que el viento va hacia allá, ¿no? Hay iglesias que dicen ser cristianas que aceptan como miembros a personas no regeneradas, a personas no convertidas. ¿Por qué lo hacen? ¿Saben por qué? Mínimo lo hacen por ignorancia, pero pueden hacerlo por maldad. Por ignorancia de lo que es una iglesia neotestamentaria, pues es que no han analizado bien la Biblia, no se han profundizado en su estudio, entonces aceptan como miembros a esas personas sin que debieran hacerlo. Pueden tener ideas equivocadas acerca de la teología del pacto. Vean, muchas iglesias están muy confundidas acerca de lo que es conocido como la teología del pacto. Del pacto se refieren al pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Recuerdan ustedes en resumen qué es lo que Dios le prometió a Abraham? Le dijo, tú serás padre de muchas gentes. Le dijo, tus descendientes van a formar parte de mi pacto. Cuando nazcan, los tienes que circuncidar. Y dicen ellos, los de la teología del pacto, que ahora ya no nos pide Dios la circuncisión, lo que nos pide es el bautismo. Entonces dicen ellos, lo que tú tienes que hacer es bautizar a tus hijos. Bautizas a tus hijos y ya son miembros de esta iglesia. Eso lo creen los presbiterianos, los anglicanos, los católicos y los luteranos. Todos ellos bautizan a niños, porque creen que cuando tú bautizas a un niño, ese niño cuando crezca va a ser convertido. Sabemos que eso es falso. ¿De qué sirve que hayas bautizado a tu hijo? Eso no garantiza para nada que cuando crezca va a ser cristiano. Si tú bautizas a tus hijos,
A lo mejor cuando crezcan van a ser de tu religión, pero ¿de qué sirve que sean de tu religión si no son cristianos? Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos sean cristianos, y el bautismo no los va a convertir en cristianos. Así como la circuncisión del Antiguo Testamento no garantizaba que los judíos fueran convertidos, así tampoco el bautismo garantiza que los niños que son bautizados ahora vayan a ser convertidos. Todos los que creen en la teología del pacto, que quieren poner en este tiempo el pacto que Dios hizo con Abraham, que quieren ejercerlo en este tiempo, creen en la teoría de la iglesia visible. Ellos creen en una iglesia visible y creen en una iglesia invisible. La iglesia visible, ¿cuál sería? La que se compone de los padres y de los hijos que han sido bautizados. Dice, esa es la iglesia visible. Y según ellos, la iglesia invisible es la que se compone de todos los cristianos que hay en el mundo, de todos los salvos y los elegidos que existen en el mundo. ¿Pero es cierto eso? Dicen ellos que la iglesia visible es una iglesia mixta, una iglesia combinada, una iglesia mezclada, donde están niños y donde están adultos, donde están salvos y los que no están salvos. Dice, ya está bautizado, no es salvo, pero ya está bautizado. Entonces dicen, es miembro de nuestra iglesia, aunque no sea salvo. Eso es absurdo. Nosotros bautizamos a una persona que ya es salva, no para que lo sea. Porque si tú dices, si ustedes me bautizan, yo me comprometo a dejar después el pecado. No, tienes que dejarlo antes, no después. Es que ellos piensan que si tú bautizas a una persona, la estás alentando, estimulando para que deje el pecado. No, tienes que dejar el pecado antes. Arrepiéntete de tu pecado antes. Tienes que dar frutos dignos y ya después te bautizamos. Ellos admiten a los miembros no regenerados sobre la base, ¿saben de qué? De la relación familiar. ¿De dónde sacaron eso? Del Antiguo Testamento. Lo sacaron del pacto con Abraham y con otros creyentes de aquel tiempo. Los protestantes y los reformados, escúchenme, creen que el pueblo judío conformaba una iglesia. Ustedes les hemos dicho en alguna ocasión, nosotros no somos protestantes, nosotros no somos reformados. La reforma fue en el siglo XVI, pero los cristianos existían antes, obviamente, del siglo XVI. Los protestantes nacieron en la reforma también. Los cristianos existen desde antes de que nacieran los protestantes. Los cristianos siempre han existido, nunca han dejado de existir. Entonces, los de la teología del pacto creen que la iglesia del Nuevo Testamento es una continuación de la iglesia del Antiguo Testamento. Pero escuchen, en el Antiguo Testamento no se menciona ni siquiera una palabra, la palabra iglesia. Ni siquiera una. ¿Por qué? Porque no existía la iglesia. Dice Cristo, yo estableceré mi iglesia. Entonces, de Cristo para acá es que existe la iglesia de Cristo. Entonces, los que creen en la teología del pacto creen que las cosas tienen que hacerse hoy como las hacían los judíos. ¿Saben ustedes que los protestantes, lo mismo que los romanistas, intentaron crear sociedades sacralistas? ¿Saben ustedes lo que es una sociedad sacralista? Es una sociedad donde toda la sociedad tiene una sola religión. La Iglesia Católica en los países que conquistó quería que la Iglesia Católica fuera la única religión de todo el país. Eso es lo que la Iglesia Católica soñó aquí en México. Hasta que Benito Juárez les bajó los humos. Antes de Benito Juárez, la Iglesia Católica era dueña de medio México. Todavía es dueño de muchas cosas, pero no tanto. Los protestantes, en tiempos de la Reforma, después de la Reforma, buscaron crear una sociedad sacralista. Vean el caso de Juan Calvino. Juan Calvino era francés, pero por sus ideas radicales lo expulsaron de Francia. ¿Y saben a dónde se fue? A Ginebra. Ginebra pertenece a Suiza y Suiza está pegadito a Francia. Pues ahí estableció sus reales. Juan Calvino tuvo muchos alumnos y en Ginebra siguieron sus enseñanzas y él quiso
quiso que Ginebra fuera una sociedad sacralista. Aquí se hace lo que nosotros decimos. ¿Y saben qué hacía Calvino? Decía que los miembros de esa iglesia tenían que vigilar a los demás. Se andaban checando unos a otros. Imagínense que yo le dijera a Víctor, échale un ojito por ahí a Elisa, a Samuel, échale un ojito a ver quién anda en malos pasos para que vayamos y les den. Eso no puede ser, eso no es correcto. Juan Calvino cometió el mismo error que las iglesias católicas. Y todas las iglesias protestantes tienen esa idea. Si ven hay iglesias pentecostales donde si ven a un miembro haciendo cola para entrar al cine, van con el chisme con el pastor. Hermano, yo vi al hermano fulano que se le iba a meter en el cine, porque les enseñaron que era pecado ir al cine. ¿Cómo ven? Entonces los protestantes buscaban que todos tuvieran una sola religión. No sé si ustedes sepan que Jimmy Morales, el que hoy es presidente en Guatemala, él salió de una iglesia bautista. Imagínense que Jimmy Morales dijera, ¿saben qué? Yo pertenezco a la iglesia bautista y yo digo que en Guatemala nada más la única que va a partir el queso es la iglesia bautista y todas las demás fuera. ¿Cómo? Eso no puede ser. Imagínense que Peña Nieto dijera, yo soy católico y aquí en México la única religión que va a partir el queso es la iglesia católica y todos los demás fuera. ¿Cómo ven eso? Una sociedad sacralista es una sociedad donde se unen la iglesia y el Estado. Acuérdense, cuando vinieron los frailes españoles a México, conquistaron la nación con su religión apoyados en el brazo español, en el brazo de la ley española, de las armas de España. Entonces mataban a los que no querían ser católicos. ¿Cuántos pobres indios mexicanos mataron? Dicen algunos que fueron millones. Millones de indios murieron porque no querían ser católicos. Entonces era fuerza que fueran católicos. Acuérdense del caso del rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Se cansaron de tener tener a Jehová por su rey. Y dijeron, ya nos cansamos de eso. Queremos un rey como todas las naciones. Entonces Dios le dijo a Samuel que nombrara a Saúl como un rey. Pero antes de Saúl, ¿quién gobernaba en Israel? Era el sumo sacerdote. Y Jehová detrás del sumo sacerdote. Pero ya no quisieron eso. Dicen, no, queremos tener un rey como todas las naciones. ¿Y qué pasó? Que después de Saúl, excepto David y Salomón, que fueron buenos reyes, llegaron un montón de reyes malos, unos peores que los demás. Ellos querían un monarca, no querían sujetarse a Dios. La Iglesia Católica nunca conquistó con el Evangelio a las naciones. La Iglesia Católica entró a México obligando a la gente a ser católica. Si ustedes quisieran obligarlos a ser cristianos, ¿ustedes qué dirían? Supongamos que ustedes tienen un hijo que es inconverso, no quiere leer la Biblia. ¿No lees la Biblia? Quítense el cinturón. Si no lees 3 capítulos diarios, lárgate de la casa. ¿Cómo van a hacer ustedes eso? Un marido cristiano que tiene una esposa que no es cristiana, si tú no lees la Biblia, ya no quiere nada contigo. Eso no puede ser. El cristianismo nunca se impuso por la fuerza. ¿Saben cómo se impuso el cristianismo? Por el amor. Cristo nos ganó nuestro amor con su amor. Si tú quieres ganar a tu esposa para Cristo, gánala con amor, trátala bien. ¿Saben ustedes que los papas de la Edad Media ponían reyes y quitaban reyes? Hubo un papa, no recuerdo cómo se llamó, que mandó a azotar a un rey. Lo mandó a azotar, le quitaron sus vestidos y en la espalda lo azotaron hasta que se cansaron. ¿Qué hizo Martín Lutero? Se enfrentó al papa por aquellas ¿cómo se llaman? Las excomunión, no, ¿cómo se llaman? Las indulgencias que vendían. Lutero se escandalizó. Dice, tú puedes pecar, nomás letras con el dinero y Dios perdona tus pecados.
Puedes hacer lo que gustes. Qué bonita doctrina esa, ¿no? Puedes pecar, puedes ir al cielo, nomás con que des tu limosna el domingo en la iglesia. Lutero se escandalizó, se enfrentó al Papa y al emperador de aquel tiempo, que gobernaba muchos países. Hubo un Papa, Pío IX, que ordenó que todos los católicos tenían que obedecer al Papa antes que las autoridades civiles. ¿Cómo ven? Y enseñaba que si había un conflicto entre los católicos y la nación, los católicos tenían que obedecer al Papa antes que sus padres. Tenían que obedecer al Papa antes que a su país, antes que a su patria. Debían respetar al Papa más que a su bandera. ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién lo inventó? Esa unión iglesia-estado de los países sacralistas favorecen a la religión que está en el poder, o sea, son iglesias que se ponen a favor del poder. Eso es lo que hizo Hitler en Alemania, en la Alemania nazi, con los luteranos. Se absorbió a los luteranos. Dice, si ustedes no hacen lo que yo digo, cuello. Entonces tuvieron miedo y se obedecieron a Hitler. En un país sacralista, donde hay una sola religión, ¿a quién debe obedecer la gente? ¿A quién? Bien, en realidad no al presidente, sino a la religión que está detrás del presidente. Supongamos, por ejemplo, que estuviéramos en una sociedad sacralista y que un hermano de esta iglesia cayera en pecado. ¿Quién iba a disciplinar a ese hermano? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia y el Estado son dos entidades separadas. Entonces, ¿qué? ¿Va a venir la policía judicial a disciplinar a ese hermano que cayó en pecado? No, la iglesia tiene autoridad de Cristo para disciplinar a los ofensores. El Estado no tiene que meterse para nada con la iglesia. Son dos cosas muy diferentes. Acuérdense de que cuando Jesús fue arrestado, quienes arrestaron a Jesús eran sacerdotes, eran religiosos y eran soldados. Era la mezcla del Estado con la religión. Agarraron a Jesús, lo llevaron con Herodes. Luego lo llevaron con Pilatos. ¿Por qué lo llevaron con Herodes y con Pilatos? Porque Herodes y Pilatos tenían la autoridad civil, pero los sacerdotes no la tenían. Los sacerdotes tenían autoridad religiosa, no civil. Entonces, llevaron a Jesús ante Pilato para que Pilato lo matara. Los judíos siempre soñaron con tener autoridad civil, pero en ese tiempo no la tenían. La autoridad civil la tenían los romanos. Vean ustedes, la iglesia invisible que les acabo de mencionar fue sacada del Antiguo Testamento, no del Nuevo. La iglesia del Antiguo Testamento, entre comillas, no tiene nada que ver con la iglesia que Cristo fundó. La iglesia de Cristo se debe de componer de gente regenerada, miembros de esa iglesia que se comprometen a servir a Dios y a obedecer a Dios, gente que es realmente convertida. ¿Por qué no hacemos sacrificios nosotros, como los judíos? ¿Por qué no circuncidamos a la gente? ¿Por qué no pedimos diezmos? Ustedes lo entienden. Porque esas cosas eran del Antiguo Testamento y no del Nuevo. Ya vimos el texto de Mateo, de Hechos, que dice que los discípulos primitivos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vean lo que dice ahí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en las doctrinas del Antiguo Testamento. Vean, en el Antiguo Testamento no hay doctrina. Las doctrinas están en el Nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Antiguo? La ilustración de esas doctrinas. Es por eso que les decimos a la gente que antes de leer el Antiguo Testamento, lean el Nuevo. Si tú no entiendes el Nuevo, nunca vas a entender el Antiguo. Cuando tú entiendas, cuando Dios te ilumine y entiendas el Nuevo, entenderás el Antiguo. El Antiguo Testamento ilustra las doctrinas que Cristo predicó, que Cristo enseñó. Los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo se esfuerza por hablar de la justificación por la fe. La justificación no es por las obras. La ley nada perfeccionó, la ley no fue dada para salvar.
La justificación que Pablo menciona en los primeros capítulos de Romanos está ilustrada en la vida de Abraham, en la elección de Abraham, en el rechazo de Saúl. Ahí está la predestinación, ahí está la elección, ahí está todas las doctrinas básicas del Nuevo Testamento están en el Antiguo. Pero ustedes busquen predestinación, busquen justificación, como están en Romanos, en los primeros capítulos, no están en el Antiguo Testamento, pero están ilustradas. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó, era un misterio para los judíos primitivos. Vean Efesios 3. Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Vean, por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Sigan leyendo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ven, aquí agrega la palabra Cristo. Y dice el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Dice el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es el misterio de la iglesia de Cristo. Los judíos veían eso como un misterio, no entendían. Han de haber dicho los judíos, ¿qué? ¿Una iglesia? ¿De dónde sacaron esa palabra? La iglesia que Cristo fundó era un misterio para aquellos judíos. Entonces, quiere decir que la iglesia del Nuevo Testamento no es sacada del Antiguo Testamento. La iglesia que Cristo fundó debe estar compuesta de cristianos bautizados. Escuchen, los que no son bautizados en esta iglesia no son miembros de esta iglesia. Los que son miembros de una iglesia tienen que separarse del mundo, tienen que ser diferentes. Como dice en Romanos, para que andemos en novedad de vida. ¿Quieres ser bautizado y no quieres andar en novedad de vida? ¿Quieres seguir viviendo la misma vida de siempre? Pues entonces mejor no te bautices. Y yo creo que por eso muchos no se bautizan. Pues dicen, no, si me bautizo, me comprometo a vivir una vida recta. No, mejor así la dejamos y sigo la vida de siempre. Entonces, si quieres vivir la misma vida de siempre, pues vívela. ¿Para qué serías bautizado? Pero existen iglesias, y no me dejarán mentir ustedes, donde bautizan a cualquier persona que dice, ¡hey, yo quiero ser bautizado! Véngase y lo bautizamos. Y si los pastores ven que viven en pecado, no les importa. Entonces, ¿por qué los bautizan? ¿Saben por qué? Lo único que les importa es el diezmo. Los bautizan y dicen, ya tengo más dinerito. Lo que les importa es la lana, no les importa la gente. Y piensan, o podrían pensar, bueno, a lo mejor anda en pecado, pero después de que se bautice, ya no va a pecar. No, si anda en pecado y es bautizado, pues con más razón va a pecar después de que lo bautices, ¿o no? Pero es posible que en una iglesia cristiana sea bautizada una persona que no sea realmente convertida. Lo hemos visto. Hemos quitado de la membresía a personas que no fueron convertidas nunca. Pero si lo hacemos, no lo hacemos a propósito. Lo hacemos pese a ello. ¿Por qué? Porque no vemos el corazón. Entonces pensamos que a lo mejor esa persona ya es convertida y por eso la bautizamos. Pero nos hemos equivocado en algunas ocasiones. Pero todos aquellos que bautizan a niños, que bautizan a gente que no es regenerada, gente que no es convertida, no son iglesias verdaderas, así de sencillo. Quieren tener una lista larga de miembros, quieren jactarse de que su iglesia es muy grande. A lo mejor sienten que así Dios bendice su ministerio, a lo mejor así sienten que están justificando su sueldo. Ay, es que ya tengo una iglesia tan grande. Existen iglesias, vean, los judíos primitivos estaban acostumbrados a ver a los gentiles como gente odiosa. Pero de repente se hacen iglesias donde había judíos y había gentiles. Antes odiaban a los gentiles, pero como ya eres miembro de la iglesia, ahora tienes que amar a esos gentiles.
Imagínense ustedes una iglesia donde hay pura gente rica y menosprecian a los pobres y dicen, no, yo no me junto con ese cristiano porque es muy pobre, yo nada más me junto con los ricos. Cristo estableció una iglesia donde habría ricos y pobres. ¿Cómo vamos a minimizar, cómo vamos a menospreciar a la gente pobre? Si tú tienes dinero y menosprecias a los pobres, entonces tú eres un hipócrita. ¿Qué clase de creyente serás? En Estados Unidos hay iglesias donde hay ricos, hay pobres, hay negros, hay blancos. Hay iglesias donde prohíben la entrada a los negros en Estados Unidos. Iglesias para puros blancos. La iglesia presbiteriana, ustedes saben, se llama Iglesia Nacional Presbiteriana. Esa palabrita nacional habla de que ellos, si pudieran, establecerían una sociedad sacralista en México. ¿Una iglesia nacional? ¿Cuál es la iglesia nacional? Nosotros debemos bautizar a personas que son realmente convertidas. Y para que una persona sea convertida tiene que creer en Cristo. Si tú no crees en Cristo, tú no puedes ser bautizado. Un niño pequeñito, ¿cómo cree en Cristo? Un niño de meses de nacido, un niño de 1 año, 2 años, ¿cómo va a creer en Cristo? Pero ellos bautizan a los niños erróneamente, antibíblicamente, basándose en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo. Vean Hechos capítulo 16. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, vean, de aquí se agarran algunos que dicen, ahí está, se bautizó Lidia, toda su familia, pues habría niños ahí, entonces nosotros debemos bautizar también a los niños, a toda la familia. Pero vean, sigan leyendo. Nos rogó diciendo, si habéis juzgado, si ustedes piensan, dice, que yo soy fiel al Señor, que soy fiel a la verdad, entren en mi casa y posen, dice, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió una, etcétera. No pasen hasta el versículo 34, 16, 34. Vean lo que les dice aquí en el 31 a 16, 31 al carcelero. Aquí ya no estoy hablando de Lidia, sino del carcelero. Ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, ¿habría niños ahí? A lo mejor sí, ¿no? Todos escucharon el evangelio. Y él, Pablo, tomándolos en aquella, no el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó a él con todos los suyos. Dicen algunos, ahí está, se bautizaron todos, e incluso los niños, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todos creyeron. Entonces, si había ahí niños pequeñitos, esos no podían ser incluidos porque un niño no puede creer. Entonces, los que fueron bautizados fueron los que creyeron. Si tú crees en Cristo, bien puedes ser bautizado. Lo que le dijo al eunuco etíope, ¿cómo se llamaba? Felipe. Vean capítulo 2 de Hechos. Pedro les dijo, 2:38, a los que escucharon la palabra y la recibieron el día de Pentecostés. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dicen, ahí está. La promesa no es nada más para nosotros, sino también para nuestros hijos. Pero cortan lo demás que sigue. Vean qué dice después. Dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare eficazmente. El bautismo es para los que son llamados eficazmente, no para cualquiera. Dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Vean, los que la recibieron, no todos los que la oyeron. Fueron bautizados 3,000, pero no fueron 3,000 los que estaban ahí. Había muchísimos más.
Dicen algunos que en Jerusalén había en ese día como 1 millón de personas. Claro que ahí en la plaza no cabría 1 millón. Pongan ustedes que había habido 10,000, 15,000 escuchándolo. Pero los que recibieron la palabra nada más y los que fueron bautizados fueron 3,000. Fueron los que fueron salvos, nada más. Pero pasan por alto el contexto y dicen, basándose aquí, que podemos bautizar a nuestros niños. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En síntesis, escuchen, debe haber una membresía. Debe haber una lista de miembros activos. Existen iglesias, y yo conocí una iglesia, donde tenían una lista de miembros de personas que tenían meses y hasta años de no ir. Y le digo al pastor, oye hermano, ¿por qué están estos en la lista? No vienen al culto. No, dice, son miembros de la iglesia, aunque no vengan, dice, debemos seguir orando por ellos. ¿Cómo ven? La comunión, las ordenanzas, el partimiento del pan, el culto de oración presuponen la existencia de una iglesia local, una iglesia visible, una iglesia localizable. Nos reunimos aquí tenemos las reuniones. Y los que creen en la iglesia invisible, ¿cómo se reúnen? ¿Cómo tienen comunión? ¿Cómo pueden ofrendar? Bueno, a lo mejor ahora sí pueden ofrendar en el banco, pones a la cuenta del banco de la iglesia tu ofrenda. Hermano, discúlpeme, mire, no pude ir al culto, pero le prometo que mañana el lunes voy a Electra y le deposito lo de mi ofrenda. Pero ¿para qué quiere Dios que deposites tu ofrenda? Dios no quiere tu dinero. Solamente la iglesia local tiene la autoridad de bautizar, de administrar, de disciplinar. La iglesia invisible no puede hacer eso. Entonces, repito, debe haber una membresía, debe haber una membresía regenerada, debe haber una membresía bautizada. Primero te regeneras, primero naces de nuevo, luego te bautizas. Primero te arrepientes de tus pecados y luego te bautizas. Primero frutos y luego el bautismo. No buscamos con perfección, porque no existe una persona que sea perfecta, pero buscamos evidencias, frutos de conversión. Hay algunos pastores que se emocionan cuando una persona dice, pastor, yo quiero ser bautizado. Pero no debemos precipitarnos nunca en cuanto a una persona que pide el bautismo. Si una persona es bautizada sin estos prerequisitos que les acabo de mencionar, cometeremos un grave error ante Dios, ante la iglesia y ante la misma persona. Porque ¿qué bien le hacemos a la persona que bautizamos si no es convertida? El bautismo le beneficia, escuchen, a los creyentes verdaderos. La Santa Cena les beneficia a los creyentes verdaderos, a los demás no les beneficia para nada. Al contrario, eso será un motivo de condenación. Muchos que fueron bautizados en una iglesia cristiana y que terminaron en el infierno, ¿qué están diciendo ahora? No es posible. Si yo me bauticé, si el pastor me alababa, me felicitaba, me agarraba a besos, ¿por qué estoy ahora en el infierno? ¿Por qué? Porque fuiste miembro de la iglesia, pero nunca fuiste cristiano. Nunca te arrepentiste de tus pecados. Terminamos viendo Mateo 28. Mateo 28, vean el versículo 19, aquí está la gran comisión, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Aquí en la versión 60 dice haced discípulos. ¿Saben ustedes cómo dice la versión antigua, que es la mejor? Dice, id y doctrinad a todas las naciones. ¿Cómo hacemos discípulos? A través de la doctrina. ¿Saben qué? Una persona que no está dispuesta a recibir la doctrina, que no quiere escuchar la doctrina, ¿cómo será bautizada? Y tú quieres ser bautizado, tienes que entender lo que significa el bautismo. Tienes que entender por qué Dios quiere que te arrepientas, qué es el arrepentimiento, qué es la fe en Cristo, qué es la salvación. Tienes que entender lo mínimo. Entonces, te enseñamos esas cosas, ya eres un discípulo. ¿Sí? Y luego dice, bautizándolos. Entonces, ya recibiste la doctrina, vas a ser bautizado después. Y luego dice, en el 20, enseñándoles, vas a recibir una enseñanza. O sea que la enseñanza no culmina, no termina con el bautismo. Y ya vimos el texto de Hechos 2 que dice, recibieron la palabra.
O sea, no basta con que tú oigas la palabra, no basta con que oigas las doctrinas, porque hay personas que les parecen simpáticas las doctrinas. El asunto es qué vas a hacer con esas doctrinas. Dios no solamente quiere oidores, quiere hacedores. Si una persona es bautizada y luego de repente deja de asistir a los cultos por cualquier motivo, es que no pude ir al culto porque fue mi cumpleaños, es que jugaron las Chivas, no pude ir al culto porque pues es que fui de compras a Aurrera. ¿Cómo? Un cristiano verdadero se ausentará de la iglesia solamente por causas de fuerza mayor. Pero si una persona es bautizada y deja de asistir a los cultos, es que ya se siente tranquila, es que ya tengo paz en mi conciencia porque ya me bauticé. ¿De qué le sirvió el bautismo a esa persona? El bautismo no es el fin de la guerra, es el inicio. En el bautismo te pones el uniforme de soldado y tienes que ir a la guerra. No, es que yo ya no quiero guerra, es que ya me bauticé, ya me siento bien. No, ahí empiezan los problemas. El bautismo es un compromiso. Si tú ya has hecho un compromiso con Cristo, harás un compromiso con la iglesia. Si no quieres saber nada de Cristo, pues ¿qué vas a querer saber de la iglesia? ¿Alguno de ustedes no se ha bautizado porque no quiere compromisos? Bueno, cada quien. Por último, déjenme decirles esto. Nosotros no bautizamos a matrimonios problemáticos. Si vemos un matrimonio que trae pleitos entre ellos y que quieren ser bautizados, arreglen sus pleitos primero y luego los bautizamos. ¿Por qué? Porque si bautizamos a un matrimonio que tiene graves problemas, esos problemas los vamos a adoptar nosotros. Mejor arréglense y ya después a ver cómo le hacemos. No bautizamos a adolescentes, tampoco. Hasta que ya tengan conciencia bien de lo que quieren, ya sepan discernir entre el bien y el mal y sepan el compromiso que están adquiriendo, entonces los bautizamos. Mínimo cuando sean mayores de edad. No bautizamos a personas que viven en unión libre. Si quieres ser bautizado tienes que casarte. Si no, esa unión libre ocasionará problemas que igual nos afectarán a todos. No aceptamos bautizos de iglesias arminianas. Me bauticé siendo sincero. Aunque haya sido bautizado así, tu bautismo no vale. El bautismo no vale por tu sinceridad. El bautismo vale por quién te bautizó, en dónde fuiste bautizado. Es que yo me bauticé con los testigos de Jehová, pero yo lo hice sinceramente. Tu bautismo no sirve, no vale. Yo les comenté que el bautismo y la Santa Cena no les aprovechan a los que no son convertidos. Los únicos que se benefician del bautismo y de la Santa Cena son los verdaderos creyentes. No sé si con todo lo que he dicho he sido más controversial que positivo. No era esa mi intención. Yo no he querido ofender a nadie, ¿sí? Pero yo sé que muchas cosas que dije tal vez a algunos no les gustaron. Pero lo que yo les he dicho es bíblico. No queremos problemas con nadie, pero así son las cosas. Que Dios bendiga su palabra y Dios quiera usar aún cosas de este tipo para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que no vuelva vacía según tus promesas, que tus propósitos se cumplan por medio de ella, y tu nombre recibirá toda la gloria. Por Cristo te lo pedimos. Amén.